CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas y que se llama Gafas Violetas y que transmitimos pues cada semana para llevarles información importante, análisis, entrevistas, así que bueno, ojalá que se queden durante lo que resta de la hora. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeras, las constituyentes Verónica Palafox e Ivette Petriccioli. ¿Cómo están, chicas? Pues a mí también me da mucho gusto estar con ustedes, con Ivette, con Ivonne y con Joana saludándola a la distancia, que bueno, pues anda en otros menesteres, pero bueno, estoy muy contenta de estar en una emisión más de Gafas Violetas y sobre todo hablando de los temas que nos interesan a las mujeres y a las feministas en especial. Hola, Vero, hola, Ivonne, pues yo más que contenta de poderme unir con ustedes en esta ocasión. Y pues así es, vamos a tener varios temas aquí que abordar, temas que pues están sucediendo en nuestro país y que no podemos ignorar y que nosotras tenemos que siempre estar llevando a la reflexión para pues tratar de sacarle como toda esta carnita y todo este fondo de lo que nos está afectando tanta violencia a las mujeres en específico. Pero bueno. Bienvenidas, vamos a una emisión más de este programa, no queremos empezar tan pesimistas. Las constituyentes marcamos precedentes. Y bueno, precisamente hablando de la violencia en contra de las mujeres, en estos días se ha hablado sobre el caso de la señora Irma Hernández Cruz, una mujer maestra jubilada que se había dedicado a trabajar como taxista para llevar sustento a sus casas. Ya sabe que la verdad las pensiones y las jubilaciones no están como tan bien remuneradas para tener una vida digna y ella del estado de Veracruz decidió meterse a trabajar como taxista. Ella fue levantada al negarse a pagar un intento de cobro de piso, fue torturada y fue obligada a grabar un video para pedir el pago de extorsiones. Por supuesto que no vamos a reproducir el video porque es una revictimización hacia la señora Irma, sobre todo después de que fue encontrado su cuerpo, días después de que cometieron este delito en contra de ella. Y bueno, ahí no quedó la cosa, sino que lamentablemente esta situación se ha politizado en el sentido de que la gobernadora de Veracruz, pues empezó a difundir el discurso de que no se trataba de un asesinato, lo que había ocurrido, sino lo que ocurrió fue una muerte por infarto, que la señora murió por un infarto que le dio, sí cuando fue secuestrada, sí cuando fue violentada, pero el motivo de muerte no fue los golpes o la tortura que le realizaron los sujetos que estaban privándola de la libertad. Y bueno, pues esto obviamente ha generado muchísima inconformidad por parte de la sociedad en general, sobre todo grupos de mujeres que están en contra de que se sigan ocultando cifras de violencia en contra de nosotras. Quisiera escuchar las compañeras sobre el tema. Bueno, sí, yo creo que en este sentido es un caso pues que representa a muchos más, porque no será la primera mujer que es secuestrada, torturada por una extorsión. Digo, este caso se ha hecho mediático por la situación y precisamente por el propio video que difundieron los secuestradores, ¿no? Pero aquí me he quedado pensando, bueno, finalmente se está disculpando, porque finalmente es un feminicidio, porque fue con fuerza, la muerte de ella fue con exceso de una fuerza de machista, porque un extorsionador pues finalmente se pone en ese papel y se está minimizando la pena de ellos, ¿no? O sea, no están siendo juzgados como, como, eh, como homicidas, como feminicidas en este caso, y se les está nada más dando una pena por extorsionar, por secuestrar. ¿Y qué piensa? Pongámonos en el papel de los familiares de la señora Irma. O sea, no se pueden quedar ellos tranquilos después de este resultado que da la gobernadora Anal y su fiscal, ¿no? Finalmente,
creo que como sociedad nos podemos sentir molestas, nos podemos sentir que nos están, como dirían, dando a tole con el dedo en una situación que es una situación extrema, porque la muerte de una mujer, sea en la situación que sea, no puede ser pasada así como, pues ya pasó, se murió sola, ¿no? No puede ser. Así es, yo también me siento como un poco ay, que nos quieren tomar el pelo, que nos quieren engañar. La verdad es que toda la situación en la que se expuso a la maestra, pues es bastante humillante. Creo que, mm, pues además se ve como un grupo delictivo pues toma la ley, ¿no? Y hace su propia ley y entonces es quien decide o no en qué momento te priva de la libertad, cómo te expone. Publicar el video, que se empiece a transmitir esta revictimización de ella, también todo el daño que se genera pues a sus familiares, el estar viendo qué pasó o que estaba secuestrada y no saber cómo iba a terminar eso para que finalmente pues se encuentre asesinada y bueno, se diga que con la necropsia fue de un paro cardíaco. Entonces, la verdad es que todo está muy raro, creo que no hay un pronunciamiento pues contundente de parte de ninguna, ni de la presidenta ni de la gobernadora, pues que se vea qué es lo que va a pasar o qué acciones se están tomando para que la delincuencia organizada pues no controle nuestras vidas y no decida sobre ellas. Entonces, y además de que siento que la minimizan, hay algunas publicaciones de otras más que siempre se van a tratar de colgar de este tipo de tragedias que vivimos las mujeres, en donde ni siquiera es nombrada ella por su nombre, ¿no? Y ahí es donde volvemos a que nos convertimos en un número más, a que lo que no se nombra no existe, y hay que decirlo su nombre completo de la maestra, porque creo que se olvida, se deja en el olvido, se revictimiza. Les repito, creo que nos están tomando como el pelo en relación a lo que pasó con ella, y pues no veo ninguna acción que vaya a crear algún cambio. Y por el contrario, siento que todas y todos también, o sea, la sociedad en general nos vemos vulnerables a no pagar estos derechos de piso, a no pagar estas extorsiones que están no solamente en Veracruz, sino en todo el país. Sí, y saben que, o sea, en realidad se supone que todos morimos por un paro cardiorrespiratorio. Es lo último que nuestro cuerpo pues hace o emite para terminar con la vida. Digamos, como nuestro último suspiro se va ahí. El que ella ocupe esto como un pretexto para no registrar un asesinato en su estado es realmente algo muy penoso porque el que quite una cifra, o más bien en este caso solo un caso, no va a mejorar en realidad la imagen de lo que se vive en Veracruz, es decir, la violencia exacerbada en contra de las mujeres, en contra de los niños, las niñas, en contra de hombres que no están metidos en crimen organizado y que secuestran, violentan, golpean, violan en el estado de Veracruz con muchísima facilidad. Es decir, en vez de estar peleando esto, debería de estar realmente enfocada la gobernadora en sacar políticas públicas eficientes para generar seguridad para las y los habitantes de su estado. Sí, a mí lo que también me molestó mucho fue que ella culpó a los medios, ¿no? Ahora ella resulta que es la víctima. Dice, en el país hay 47 casos de homicidio por este hecho delictivo diario, ¿no? Dice, pero todos se enfocaron en mí. O sea, ella se hace la víctima, que porque si es mujer, que porque si es del partido tal. O sea, resulta que ahora la víctima es ella, ¿no? Cuando que debe tomar realmente su papel de gobernadora y realmente buscar una, como tú dices, Ivonne, una solución a esto, ¿no? Entonces, no puedes decir que los medios te están haciendo ver mal. Finalmente, bueno, pues los medios, sea el que sea, sí los habrá con una tendencia, con otra tendencia, con una línea, a unos precisamente, pues a lo mejor pagados para hablar mal
de ciertos políticos, pero otros no. O sea, no puedes decir que todos los medios se pusieron en contra tuya para exponerte por tu ineficacia y por tu forma de responder ante un hecho de esta magnitud. Entonces, yo creo que aquí habría que revisar con mucho detenimiento estas respuestas que ella da, ¿no? Y revisar muy bien cómo se está juzgando a estos asesinos. Yo creo que habla de una indolencia, una indiferencia de parte de ella y además de querer ser como bien dicen ustedes, el foco de atención, ¿no? Yo creo que lo que debería de estar haciendo es, pues, que a su fiscalía le estuviera pidiendo que, pues, haga eso, que haga toda la labor de investigación y demás que pudiera dar certeza de finalmente bien qué es lo que pasó con la maestra y de cómo, bien dice Ivonne, pues estar atacando estas, que quizás ni siquiera haya denuncias porque tengan miedo de hacerlo, y ahora peor. O sea, si no existían algunas denuncias con respecto a este tipo de delito de extorsión ahí en el estado, pues ahorita mucho menos. O sea, ¿quién se va a atrever a hacerlo después de lo que se vio? Yo creo que debería de estar enfocada en otras cosas y no en cuidar su imagen, porque finalmente pues sería lo último. Ella tiene un encargo como gobernadora del estado y creo que se le está olvidando. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Y pues el día de hoy vamos a platicar con dos chicas que pertenecen a un proyecto que me parece muy interesante y muy importante que conozcamos todas. Y pues quiero que sean ellas quienes se presenten y nos digan cómo se llaman y específicamente en dónde están colaborando. Y pues ya de ahí continuamos la charla. Bienvenidas, chicas, hola. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Brenda Gutiérrez, mis pronombres son ella y actualmente soy la coordinadora del Fondo María. Hola, yo soy Cris Pozos, uso cualquier pronombre y soy oficial de comunicación e incidencia del Fondo María. Bienvenidas. Pues me gustaría saber en Fondo María cómo surge, cuál de ustedes nos puede platicar cómo surge Fondo María y específicamente a qué es a lo que se dedica. Fondo María surge en 2009, 2 años después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, y surge a raíz de poder mirar toda la discriminación geográfica que significaba tener aborto hasta las 12 semanas despenalizado en un estado, y esto implicaba discriminación para el resto de las personas y también como todas las barreras que tenían que cruzar para poder acceder a abortos. Entonces surge como una manera en la que las personas pueden acceder a abortos legales y seguros en la Ciudad de México, que por muchos años fue la única ciudad en la que se podía abortar hasta las 12 semanas. Y surge también un poco desde la tradición de los fondos de aborto en Estados Unidos, en los que lo que se hace es justamente costear cosas que generalmente son prácticas y que son las que impiden que las personas puedan acceder a abortos seguros. Esto puede ser el procedimiento, el transporte, el hospedaje, como que varía bastante, y así es como surge Fondo María. Surge un 28 de mayo, que es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Y es una fecha importante porque justamente desde que surgimos, pues, surgimos con la idea de que el aborto forma parte de la salud pública, de una discusión de salud pública y no de otro tipo de temas. Entonces, bueno, surgimos así 2 años después de la despenalización y con el tiempo pues se ha ido transformando conforme hemos visto las necesidades que hay específicamente en este país. En ese sentido, pues varias cosas que otros fondos de aborto pueden cubrir. Nosotras nos dimos cuenta que no era algo que acá se solicitara tanto, por ejemplo, el gasto de niñeras, que es algo que pasa bastante en los fondos de aborto de Estados Unidos, acá no es algo que hagamos tanto, pero sí nos encargamos de cubrir otros gastos que se requieran para que las personas puedan acceder a sus procedimientos. Y también con el tiempo, bueno, tenemos una línea telefónica,
y fuimos también dando más información sobre aborto para que personas que no puedan viajar de todas maneras tengan información sobre cómo acceder a aborto seguro. ¿Han cambiado sus actividades ahora que ya no solo es la Ciudad de México donde se puede acceder a este derecho, sino hay otros estados que se han ido incorporando? Sí han cambiado, no solo con las despenalizaciones, pero esto es importante porque tenemos también un grupo de acompañantes que se forman cada año como para poder acompañar a personas que abortan, dar información sobre aborto seguro. Es una capacitación intensiva y justamente cuando empezaron estas despenalizaciones o como eh, como se intentó descentralizar el tema de aborto de la Ciudad de México, también surgieron algo que ahora llamamos enlaces del Fondo María, que son personas que son de varios estados de la República y que también toman esta capacitación para poder acompañar en sus estados o para poder hacer incidencia de manera local o también para hacer comunicación estratégica sobre aborto desde sus contextos. También algo que estamos ya haciendo es que al ya haber más estados despenalizados, también intentamos que si tenemos aliadas en esos estados o así, que las personas puedan ir más cerca. También la realidad es que a pesar de que ya hay más estados despenalizados, como el acceso sigue siendo bastante distinto y bastante complicado en varios casos, y entonces muchas de las personas que nos llaman para viajar a la Ciudad de México, lo que quieren es viajar a la Ciudad de México, no, a pesar de que tengan algún estado más cerca o algo así, pues como hay más duda o más incertidumbre de cómo es el acceso en ese estado, pues ya prefieren venir a la Ciudad de México. ¿Cómo es cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo deciden ustedes a quién acompañan o a cualquier mujer que se acerque a ustedes puede, puede tener acceso a sus servicios? Pues por protocolo tenemos una primera llamada, ya sea que las usuarias marquen directamente a la línea telefónica. Estamos ahí de lunes a jueves, de 10 a.m. a 4 p.m., hora de la Ciudad de México, o también tenemos un formulario de apoyo que pueden llenar y ya nosotras las contactamos. Entonces, en esta primera llamada, pues platicamos un poco para conocerlas mejor, conocer mejor la situación, el contexto en el que se encuentran, también información específica sobre el embarazo y a partir de ahí pues brindamos información y vamos dando opciones también para que pues la persona vea qué es lo que más le conviene. O sea, al final partimos de que cada persona es la experta en su vida y en su cuerpo y nosotras solo brindamos la información y quienes toman las decisiones son ellas. ¿Han podido hacer así como un mapeo de a cuántas personas, a cuántas mujeres acompañan ustedes a lo largo de todo este tiempo que han estado trabajando como Fondo María? ¿Lo hacen por año? ¿Cómo es que más o menos miden esta situación que tienen ustedes de apoyar? Sí tenemos números sobre cuántas personas acompañamos. Estos números varían bastante. Algo que sabemos es que antes, por ejemplo, iban de 1,000 a 1,500 al año, pero ahora con todo este tema de las despenalizaciones en los estados, lo que hemos notado es que han cambiado, han disminuido, y esto es porque por un lado ya hay más colectivas y más espacios en los que pueden acceder a aborto seguro y legal en sus localidades, lo cual es bueno. Y también porque a partir de las despenalizaciones, que es importante recordar que son parciales, esto es que son hasta las 12 semanas, también nos empiezan a llegar casos de más semanas que por otro tipo de causales, por otro tipo de legislación, también se puede acceder a ello y es legal, pero que esto implica que es más implica más gastos y también como más recursos logísticos, financieros, humanos. Entonces han bajado los números, pero no por ello ha bajado ni, no se han reducido, de hecho se han incrementado los costos de la operación del Fondo María, justamente porque ahora nos llegan casos que son un poco más complicados o al menos más, que ocupan más recursos. También en esta parte podemos compartirles que en estos 16 años que ha operado el fondo hemos acompañado a más de 17,000 personas. Pues sí, se han disminuido en años recientes, pero seguimos bastante fuertes.
Pues son cifras bastante interesantes, ¿no? Ustedes han enfrentado, me imagino, diferentes retos a lo largo de todos estos años. ¿Cuál sería como el principal obstáculo que han vencido para permanecer activas durante todos estos años? No sé si algún tipo de represión por parte de grupos antiderechos o falta de financiamiento. ¿Qué es lo que ustedes considerarían que ha sido su mayor obstáculo? Em, Algo que nosotras decimos es que el estigma en torno al aborto sigue siendo como una de las cosas que más nos dificultan también el trabajo, porque porque atraviesan toda la sociedad. Entonces, no solamente la podemos ver en cuestión de la comunidad, sino que también el mismo hecho de que el aborto esté en el Código Penal implica estigma en torno al aborto y que este no se vea como un asunto de salud, sino como algo que debe ser penalizado, como un delito. Entonces, esto atraviesa de muchas maneras, como el hecho de no encontrar suficientes proveedores, por ejemplo, ahora que mencionamos que ya estamos como quizá en otra etapa en la que estamos apoyando a personas que requieren otro tipo de procedimientos más allá de las 12 semanas. Es muy complicado, como hay mucha desinformación al respecto que está basada en el estigma en torno al aborto, y esto hace, por ejemplo, que no haya capacitaciones o que no esté el tema de aborto en las currículas de las universidades para personas que se están formando como que van a ser parte del personal de salud y que no se están capacitando en torno al aborto, y entonces nos toca muchas veces también informar sobre qué es seguro, qué no es seguro, como todo este tipo de tema. Pero nosotras consideramos que mucho de esto viene a partir del estigma y que ha sido lo que más también trabajamos. También por eso nos interesa mucho hablar de aborto desde otros lugares que no sean los que solemos escuchar, que son muy negativos o que pueden ser como con muchos mitos que hablan de cosas que no necesariamente son ciertas, como cosas de dolor, como traumas, como este tipo de cosas que se mencionan y que en realidad, pues, acompañando a este número que nos contaba Cris, como nos hemos podido dar cuenta que es muy distinto, como que el aborto puede ser una decisión en la vida de las personas que puede ser luminosa o que puede ser como muy normal, y que entonces eso es importante también comunicarlo, como para que ese estigma vaya disminuyendo, pero también hacer mucho trabajo en otros espacios, como con personal de salud, con tomadores de decisión, también para ir disminuyendo este estigma y también para que sepan que el aborto pues es justo, es un tema de salud pública y que es un derecho de las personas, de las mujeres y personas gestantes. También pues esto que mencionaban, ¿no? También de los antis, pues no es como que sigan con sus mismas estrategias de siempre, sino que pues también van evolucionando y tomando nuevas estrategias que pueden ir como pues sobre engañar o dar desinformación, clínicas falsas o pues justo para atrasar a las personas. Y en esto mismo lo que intentamos hacer es no enfrascarnos, ¿no? No directamente pelearnos con los antis, sino justamente seguir posicionando estos mensajes y narrativas que son mucho más luminosos. Y también que algo, junto con esto que dice Cris, algo que hacemos en la línea telefónica es que cuando damos información sobre las clínicas o cuando va a venir alguien a la Ciudad de México, justamente les damos esta información de que hay personas antiderechos que están afuera de las clínicas y este tipo de cosas, pero también consideramos que esto forma parte, es un problema que el Estado tendría que resolver, como que al haber estigma en torno al aborto, el Estado no comunica cómo son las rutas de acceso. Y entonces eso hace que en ese espacio de desinformación o de duda puedan entrar las personas antiderechos a confundir a las personas que están afuera de las clínicas, porque no hay publicidad o no hay como rutas claras de parte de los servidores públicos. ¿Ustedes con qué tipo de médicos tienen o de clínicas tienen, no sé, relación? ¿Ustedes aconsejan a las chicas, a las señoras, porque me imagino que hay mujeres de todas las edades en este proceso? ¿Ustedes recomiendan que vayan a ciertas clínicas o al sector salud? ¿O cuál es, o sea, a dónde pueden ellas acudir? Porque llegan y pues, precisamente como ustedes dicen, no hay una claridad, ¿no? Entonces, yo he escuchado casos pues de mujeres que han querido abortar o están en ese proceso y no saben si realmente van a ir a una clínica, a un hospital, si va a ser seguro el lugar, si realmente son médicos, todo esto. Y entonces están completamente desorientadas. ¿Ustedes las orientan para ir a un centro de salud o a algún lugar en específico?
Sí, nosotras colaboramos con las 4 clínicas especializadas que están en la Ciudad de México, las clínicas de ILE. Entonces, por un lado, damos la información sobre esas clínicas y también podemos acompañar de manera presencial a las personas que acudan a estos procedimientos, pero eso también es un problema, porque muchas veces la atención que dan ahí, pues también no es libre de estigma y además, pues, por ejemplo, esto de que tengan que llegar a las 6 de la mañana, como todos estos temas pueden ser complicados para muchas personas que, por un lado, pongámonos en los zapatos de un adolescente que pues no tiene cómo justificar salir a las 6 de la mañana o antes de su casa como para acceder a un aborto y que puede ser complicado. También sabemos, por ejemplo, que por cómo están las normas, las personas tendrían que poder acceder aunque sean menores de edad, pero esto no pasa en las clínicas públicas, entonces también tenemos algunas alianzas con servicios privados que también nos apoyan con los procedimientos y entonces, dependiendo de la situación de cada persona que necesite el aborto, se puede revisar como que cuál es lo que mejor le queda, si ir a una clínica pública, como si una privada, como varía bastante. También otra cosa aquí es que pues también pues hay métodos seguros de abortar con medicamentos, entonces pues hay personas que consideran que lo mejor para ellas es abortar en casa de manera autogestiva con medicamentos, entonces pues esa es otra opción. Brenda, Cris, me gustaría saber cómo llegaron ustedes a Fondo María, cómo es que conocieron, cómo es que las aceptaron, no sé, o sea, cómo es que fue ese proceso para poder estar involucradas en este proyecto. Pues algo que podemos decir es que ambas y también el resto del equipo del Fondo María está conformado por personas que empezamos como acompañantes voluntarias, igual del Fondo María. Aplicamos como a la convocatoria que hacen, bueno, que hacemos cada año para capacitar a personas que estén interesadas en acompañar a personas en situación de aborto. Y entonces es una capacitación intensiva de una semana en la que se cubren varios aspectos teóricos sobre aborto, aborto y leyes, aborto en sus términos médicos, como aborto de muchas maneras, y también se hacen muchos ejercicios de sensibilización, y a partir de eso comienza todo un año en el que nos seguimos formando ya de manera práctica, tanto en la línea telefónica, atendiendo llamadas y dando información, y también acompañando de manera presencial en las clínicas. Entonces, esta fue la manera en la que entramos y en la que las personas pueden también como apoyar con su tiempo, de alguna manera son recursos humanos que se ponen como también de manera voluntaria para que esto pueda seguir funcionando. ¿Y cómo fue que se está, bueno, me imagino que se continúan preparándose, pero cómo empezaron a involucrarse con este tema? Digo, a todas las mujeres nos interesa, obviamente, hablar sobre aborto porque pues todas estamos metidas en la situación, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con esta idea de, híjole, sí me gustaría ser, por ejemplo, acompañante, pero no nos atrevemos a dar ese paso. O sea, sí hay que tomar más cursos, no nacemos sabiendo, por supuesto, y siempre estar peleando con romper estos estereotipos. ¿Cómo es que ustedes se metieron a estudiar? ¿Dónde se prepararon? Bueno, pues de la misma forma que comentaba Brenda, está ahí la formación anual de acompañantes, pero para ir metiendo los dedos en el agua del tema del acompañamiento, pues nosotras también hacemos otras actividades para difundir información. Tenemos todo lo que difundimos en redes, intentamos hacerlo de la manera como más, pues más bajada y más amigable posible. Entonces, pues pueden seguir redes de colectivas de organizaciones. También ahí tenemos un boletín mensual que vamos actualizando con noticias, con recursos y tenemos un blog en el que no solo hablamos de aborto, sino también en general de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, también en general hacemos otras actividades como ir a ferias, llevar talleres, llevar información, llevar materiales como folletos. Entonces intentamos que no solo se quede como, porque sabemos que es un mundo chiquito, ¿no? Es un mundo chiquito de las personas que ya estamos empezadas en estos temas, pero intentamos sacarlo, por ejemplo, en las escuelas, en centros culturales. Entonces, pues intentamos difundir la información. También comentarles que Fondo María fue parte
de las organizaciones impulsoras de una red que se llama Red Compañera y que está conformada por varias colectivas y organizaciones que acompañan aborto en toda América Latina. Y entonces, pues varias de estas redes también lo que favorecen es que nos estemos capacitando constantemente. Por ejemplo, para los lineamientos de la OMS, que son los que hablan de aborto con medicamentos y de aborto autogestionado, pues es algo que no solo consultamos cada que se renuevan o que estamos todo el tiempo, no solo consultando, sino como decía Cris, también intentando traducirlo al lenguaje mucho más amigable, pero también como entre redes nos vamos capacitando sobre otros temas en los que hay personas que pueden ser como más expertas o han tenido más experiencia y entonces es como un proceso continuo de aprendizaje. Como un ejemplo es como todo este tema que al principio nosotras no estábamos tan enteradas. Fondo María en siglas significa Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento. Y pues hace varios años era como justamente el acompañar a mujeres como abortar. Y de pronto también en la red compañera y en otros espacios nos hemos encontrado colectivas que están conformadas por personas trans y NB y que también están como aprendiendo a acompañar este tipo de como cosas más específicas de personas trans y NB. Por ejemplo, si un hombre trans está como pasando por por su proceso hormonal, como de transición, de qué manera podemos acompañarle sin que esto implique como que haga alguna especie de contraindicación con su proceso o cosas así. Entonces, este es como uno de los temas en los que también nos seguimos actualizando porque pues al final el panorama va cambiando y nosotras tenemos que ir también actualizándonos con el panorama. Por ejemplo, estas mujeres que ya se acercaron a ustedes, que pudieron realizar su aborto, que ya siguen en contacto con ellas o las invitan a que participen, no, ellas son solas las que vienen y quieren participar y tienen otras actividades además del acompañamiento. Creo que está diciendo que algo de la capacitación, pero ¿qué otras actividades pueden estar realizando ahí? No sé cuántas sean ustedes las que son de base, o sea, las centrales de base que siempre están ahí, y cuántas periféricas que están a veces no. ¿Cuántas serían? Más o menos cómo funcionan con estas mujeres que ya pasaron por ahí. Bueno, de esta primera parte justo intentamos mantener el seguimiento, la comunicación con las mujeres y con las personas gestantes después de su procedimiento. Y una de las actividades que hacemos mensualmente son los círculos de aborto. Son espacios que a veces hacemos en línea, a veces presenciales, en los que pueden entrar y pueden escuchar y hablar con otras personas que justamente han vivido lo mismo de sus experiencias. Entonces intentamos que sea un espacio seguro, ¿no? Para escuchar y para compartir. De hecho, justamente el 19 de agosto tenemos nuestro próximo círculo en línea y el 7 de septiembre tenemos uno presencial. Entonces, pues ahí está la invitación. Y también comentarles que sí, como que parte importante de nuestro trabajo es también hacer como un seguimiento cuando esto es posible e incluso una evaluación como de nuestro trabajo, como para las personas a las que hemos acompañado. Y hemos participado en varios estudios, por ejemplo, con algunas universidades para hablar del estigma en torno al aborto y cómo el acompañamiento, el modelo de acompañamiento del Fondo María apoya a reducir el estigma como de las personas que abortamos. Y que esto no es una cosa automática, sino que se va dando conforme avanza el acompañamiento. Entonces sí, no, o sea, sí tenemos pues llamadas posteriores y también hay personas que se muestran muy interesadas en seguir, dicen cómo les puedo apoyar, les explicamos que es un fondo revolvente y que muchas veces, pues, si en estos momentos justamente cubrimos lo de su procedimiento o lo del hospedaje o este tipo de cosas, como que si ellas en algún momento ya tienen la posibilidad de reembolsar ese dinero, entonces eso nos permite seguir apoyando también a más personas, entonces eso es algo que también a quienes acompañamos se toman muy en serio y como que también lo toman en cuenta como para reembolsar o a veces cuando no están, o sea, dicen como, ay, no puedo, pero puedo compartir como la información de ustedes y así, eso también es sumamente valioso, como muchas de las personas que nos contactan fueron, o sea, se enteraron del Fondo María por alguien más que fue acompañada, entonces esto también es muy importante. Y hay quienes también dicen como que quieren participar quizá en cosas posteriores que estemos haciendo, por ejemplo, justamente con medios de comunicación y que a veces quieren como algún testimonio o algo así, entonces ya hay personas que sí están, sí quieren hacerlo, entonces ahí podemos como también ser
un enlace que pueda cuidar como ese contacto. Pues, Cris, Brenda, la verdad es que nos han dejado mucha información muy valiosa que seguramente va a ser muy útil para todas las mujeres que nos estén escuchando, para todas las personas que quieran acudir y acercarse a este tema que es tan complicado, la verdad, y que a pesar de tantas reformas y que creemos que estamos avanzando, pues no deja de haber como que esa pena y ese estigma, ¿no? Que ustedes comentaban. Entonces, les agradezco mucho que hayan respondido a nuestro llamado para conocerlas, para platicar y saber qué es Fondo María. Y me gustaría mucho que nos dijeran, además de las fechas que ya nos compartió Cris, con respecto a estos círculos, también conocer cómo las pueden encontrar en redes sociales y qué más, cómo saber de ustedes, por favor. Claro, empezando por la línea telefónica que mencionaba Cris, que trabaja de lunes a jueves de 10 a 4 y que el número es 5243-5054. También tenemos, para quienes requieran apoyo del Fondo María, tenemos una página de internet que es www.fondomaria.org/apoyo para quienes quieran como llenar el formulario y nosotras nos ponemos en contacto. Y sí, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos X. Y estas son, el arroba es @Fondo María, en todas ellas. También próximamente tendremos TikTok. Y bueno, igual como parte de estos anuncios, también el 17 de octubre es nuestra Taquiza de María y es nuestro evento anual de recaudación de fondos. Entonces, pues es un evento en el que hay música, comida y otras actividades en los que pues todo lo que se recaude va destinado a continuar con el proyecto. Entonces también está ahí la invitación y próximamente subiremos más información al respecto a nuestras redes. Oye, ¿cómo Perfecto. podemos asistir a esa taquiza? Sí. Justo en nuestras ¿Sí son redes. tacos? Sí son tacos, digo, porque nos gustan mucho los tacos. Justo subimos la información como por alrededor de agosto. Generalmente es con la compra de un boleto y ya con eso podemos, el boleto es un donativo y también es la entrada al evento. Y en el evento hay bebidas, hay tacos, hay juegos, varía bastante, intentamos como hacerlo entretenido como cada año y distinto. Entonces, sí nos apoya mucho como que las personas vayan. A veces pues sabemos que hay quienes no pueden acompañar porque para eso se requiere como bastante tiempo o que hay quienes dicen, ay, pues no puedo volverme donante recurrente, pero justamente el ir a este tipo de eventos también es una manera en la que nos encontramos con la comunidad que apoya el aborto y que también nos pronunciamos como de alguna manera mientras celebramos, como que podemos celebrar y podemos disfrutar mientras hacemos como este pronunciamiento de alguna manera de que apoyamos el aborto. Excelente, pues invitadísimas a la taquiza. Claro que sí. Bueno, Estaremos. muchísimas gracias, ahí nos vemos. Les Gracias. agradecemos mucho acompañarnos. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Los días del 12 al 15 de agosto, la CEPAL y ONU Mujeres, así como el gobierno federal, convocaron a un foro regional, es decir, a un foro que abarca América Latina y el Caribe, para hablar de la situación de las mujeres, específicamente en los temas de cuidados y de igualdad. Sin embargo, las feministas, al revisar su convocatoria, nos percatamos de que había allí un asunto que pedían, por un lado, la no discriminación a las comunidades trans, o sea, es un gobierno enfocado en el queerismo y que no tiene que ver con esto, y que estuvieras de acuerdo con que la prostitución es un trabajo, es el trabajo sexual. Las abolicionistas, por supuesto, pues levantamos una protesta ante esta situación
porque pensamos que la explotación sexual, al ser un trabajo, pues atenta contra la dignidad de las mujeres y sus derechos humanos. Lo mismo, esta situación bajo la cual hay que mantenerse acorde y no discriminar, pues contribuye a lo que llamamos el borrado de las mujeres. Ante esta situación, las feministas abolicionistas decidimos generar un foro alterno que se haría en la misma fecha, porque previo a esta conferencia internacional va a haber un foro, ellas llaman un foro feminista, que pues nosotras nos hemos dado la tarea de exponer de que no es tan feminista como pretenden hacerlo, y las abolicionistas de todo el país y de muchos países de América Latina estamos proponiendo la creación de un foro paralelo, al que le hemos llamado Foro Alterno Feminista. Sibón, ¿quieres continuar con la exposición de esta situación? Sí, Vero, muchas gracias. Fíjate que es importante la creación de estos espacios verdaderamente de feministas comprometidas, porque podemos escuchar puntos de vista importantes sobre esto que es realmente preocupante, que el gobierno de nuestro país está metido en teorías que lo que buscan es tratar de legalizar una de las violencias más intensas que se vive en nuestro país, que es prácticamente la trata de personas. Esto de el trabajo sexual es realmente una parte de la trata de personas, y muchas mujeres que están metidas en estas situaciones de prostitución, en realidad es, pues eso, es una situación de prostitución. No podemos decir que es un trabajo, porque para ello tendría que haber una capacitación. ¿Y cómo va a ser? Vamos a ir a la escuela a prepararnos para esto. O sea, realmente es totalmente incoherente. Y bueno, obviamente hablar sobre los vientres de alquiler, que es otro de los temas importantes que se ha querido legislar desde diferentes congresos a nivel federal incluso, y que tampoco estamos dispuestas a permitir que se nos trate como mercancías. Las mujeres no somos incubadoras. Y bueno, si alguien tiene ganas de tener hijas e hijos, está muy bien, por supuesto. Hay muchos niños y niñas que pueden adoptar, y recordar que el querer tener un hijo o hija, el querer ser padres o madres, no es un derecho. Aquí estamos hablando de los derechos de las infancias, que esa es otra situación. Entonces, es importante que tomemos los temas, los analicemos de frente a estas políticas públicas que se pueden crear a partir de estos foros tan importantes, con personajes que vienen de otros estados, de otros países. Y bueno, es una iniciativa muy buena la que están haciendo las feministas abolicionistas para ponerlo sobre la mesa, y que las autoridades mexicanas sepan que no hay una sola visión al respecto de esto, y que ellas están yendo del lado equivocado. Finalmente, toda esta reflexión nos lleva a invitar a todas ustedes que son nuestra audiencia y que comulgan con el abolicionismo, que son feministas abolicionistas, que están en contra de la explotación de los cuerpos de las mujeres, que están en contra de esta venta de los cuerpos y de la libertad de muchas mujeres, porque se está comerciando con ellas, y que también, y aquellas que defendemos nuestros espacios como mujeres, porque ningún hombre podrá ser mujer, por más que lo quiera, por más que haga muchas cosas, seguirá siendo hombre en el fondo. Entonces, queremos invitarles a que busquen las redes sociales, el Foro Alterno Feminista, nos podrán encontrar en Facebook y en otras redes sociales, para inscribirse y participar el día 11 de agosto en este evento que estamos organizando. No somos una, ni dos, ni una colectiva, ni dos. Somos muchas colectivas de toda la República y muchas colectivas del extranjero también. Solo comentarles que la doctora Pilar Alberti Manzanares nos mandó precisamente información reflexiva sobre este foro, y bueno, pues vamos a escucharla. Estimadas compañeras, las invito a participar en el Foro Alterno Feminista, que se celebrará el 11 de agosto de 2025 de manera presencial y virtual.
¿Qué es el Foro Alterno Feminista? Es la respuesta al foro feminista convocado por las feministas institucionales que rechazaron nuestras propuestas abolicionistas. Nos excluyeron a las feministas abolicionistas y eso es discriminación. Por ello, las feministas abolicionistas decidimos realizar el foro alterno con todas las compañeras de América Latina y el Caribe para presentar propuestas que recojan los planteamientos abolicionistas. El objetivo es entregar todas las propuestas a la Conferencia Regional de la CEPAL. La Conferencia Regional de la CEPAL se realizará del 11 al 15 de agosto de 2025 en la Ciudad de México, sobre el tema de cuidados y avances de la igualdad de género en América Latina. Es muy importante que la voz de las feministas abolicionistas llegue a la CEPAL. Algunas de nosotras feministas abolicionistas ya nos hemos inscrito para participar en la conferencia de la CEPAL. Algunas fueron rechazadas, pero algunas fuimos aceptadas para participar. Es un momento histórico para México y América Latina, pues está en el centro el tema de los cuidados, y el patriarcado quiere que todo el inmenso trabajo de cuidar a la humanidad recaiga sobre las mujeres. Es injusto, es excesivo, es patriarcal. No lo podemos aceptar. Por ello, las invito a inscribirse en el Foro Alterno Feminista y asistir presencial o virtualmente, además de presentar sus propuestas. Los cuidados son tarea de los hombres también, igual que el trabajo doméstico. Hay que despatriarcalizar los cuidados. Doctora Pilar Alberti Manzanares, feminista abolicionista. Bueno, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado en esta entrevista, en esta nueva emisión de Gafas Violetas, que hayan conocido a qué se dedica Fondo María, cómo pueden algunas de ustedes acceder a ese acompañamiento, a ese apoyo, cómo pueden participar también para poder generar estos recursos que, bueno, finalmente vamos ocupando todas las mujeres en algún momento de nuestra vida. Queremos agradecerles que estén interesadas en participar en el Foro Alterno Feminista, pues acerca de todas estas políticas que nos afectan solo y únicamente a las mujeres. Entonces, les agradezco mucho el haber estado con nosotras, agradezco mucho la paciencia del día de hoy de Ivonne y de Vero, y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Ivette, gracias, Vero. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Recuerden que nos vamos a ver la próxima semana, que tenemos un montón de eventos. Ojalá nos podamos encontrar en el foro. Por supuesto que va a estar muy interesante. Ojalá que se haya interesado también y que podamos vernos por allá. Vero, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, queridas compañeras Ivette, Ivonne. Y precisamente hablando de estos temas, de lo que abordará el foro, encontré un pedacito de un párrafo que escribió la filósofa Celia Amorós, y a propósito de la situación que estamos viviendo las mujeres actualmente, y ella argumenta que si deconstruimos el sujeto mujeres, nos quedamos en un sujeto político y reivindicativo que pueda llevar adelante el proyecto de emancipación que está construyendo el feminismo. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.